Ricardo Trueba. Vamos a hablar de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Los objetivos de la charla son reconocer la técnica quirúrgica e injertos utilizados en la reparación del ligamento cruzado anterior, poder identificar una plástica correctamente practicada y las lesiones que puede sufrir la misma, valorar posibles errores de la técnica quirúrgica y conocer las complicaciones. El ligamento cruzado anterior nativo tiene dos fascículos, una banda anteromedial y una banda posterolateral. En extensión, se observa laxitud de la banda anteromedial y tensión de la banda posterolateral. En cambio, en flexión, la banda anteromedial se tensa y la posterolateral se relaja. En la actualidad existen dos técnicas para reparar al ligamento cruzado anterior. Una es la de la banda simple y otra es la de la banda doble. La técnica de la banda doble está en desuso últimamente, pero la idea de la técnica es reemplazar los dos fascículos que ya vimos del ligamento cruzado anterior. Es una técnica que lleva mayor tiempo quirúrgico y trata de igualar las condiciones anatómicas del ligamento cruzado anterior nativo, evitando la inestabilidad. En la actualidad, la técnica más utilizada es la de la banda simple y la misma tiende a posicionar los túneles en la posición anatómica, en un punto intermedio entre los dos fascículos, tanto en la inserción femoral como tibial. Con respecto a los injertos, tenemos los tipos de autoinjertos y los aloinjertos. Los aloinjertos son cadavéricos y los autoinjertos son de tendones del paciente. Los más utilizados son los del tendón patelar, los del tendón del recto interno y semitendinoso y del tendón del cuádriceps. Con respecto a los aloinjertos, también se utilizan los del tendón patelar, los del tendón cuadricipital o los del tendón de Aquiles. ¿Cómo elegir la mejor plástica para reemplazar al ligamento cruzado? ¿Cuál es la plástica ideal? La plástica ideal tendría que tener las siguientes características: tener tensión suficiente, fijación simple y segura, estar disponible en diferentes tamaños, que no provoque alteraciones inmunológicas, que sea estéril, que la extracción no aumente la morbilidad del procedimiento y que sea duradera en el tiempo. Las plastias autólogas o los autoinjertos son en general las más aceptadas por su excelente biocompatibilidad y disponibilidad inmediata durante la técnica quirúrgica. Sin embargo, existen ciertos riesgos durante la extracción del injerto y pueden producir, al menos potencialmente, daño o debilidad en el tendón usado. Las plastias autólogas más utilizadas en la actualidad son la obtenida del tercio central del tendón rotuliano con su correspondiente fragmento óseo del polo inferior de la rótula y tuberosidad tibial, es lo que se denomina plastia del tipo hueso-tendón-hueso o HTH. La otra es la obtenida en los tendones de la pata de ganso, concretamente de dos de sus componentes, los tendones del semitendinoso y recto interno doblados sobre sí mismos. Todo el conjunto forma una plastia muy consistente que viene a llamarse plastia en cuatro bandas, debido a la disposición de los cuatro segmentos de los tendones obtenidos. La plastia de la fascia lata es poco usada en la actualidad como plastia intraarticular, solo se utiliza en ocasiones como refuerzo extraarticular.
Los inconvenientes de la extracción de la plastia del tendón rotuliano son la ruptura del tendón, el síndrome infrapatelar, la tendinitis del tendón rotuliano o la condropatía de la rótula. Y los inconvenientes en la extracción de los tendones de la pata de ganso son las lesiones del nervio sartorio, la ruptura del tendón o la alteración en la función de la pata de ganso. En la actualidad, a pesar del dolor que provoca, puede ser una opción para deportistas reemplazarlo por la plastia del tendón rotuliano, ya que tiene una integración ósea de 6 semanas, una resistencia de rotura de 2.900 newton y una tasa de re-rotura del 7%, lo cual son características biomecánicas óptimas para la actividad deportiva. Con respecto al semitendinoso y recto interno, hay un aumento de uso de esta plastia en la actualidad, ya que la resistencia a la rotura es de 4.000 newton, tiene fácil extracción y duele menos que la del tendón rotuliano. Si bien los diferentes estudios realizados muestran que la tasa de re-rotura en deportistas de contacto como fútbol y rugby es más alta que en la del tendón rotuliano o en la del tendón cuadricipital. En esta diapositiva vemos como las imágenes de la izquierda con flecha verde muestran las secuelas que quedan en el tendón y en el polo inferior de la rótula y en la tuberosidad anterior luego de la extracción del injerto. Las mismas son mucho más notorias que las imágenes de la derecha con flecha roja, que es la toma de injerto de semitendinoso y recto interno. Estos hallazgos debemos visualizarnos, sobre todo cuando no existe información a la hora de evaluar el estudio, si queremos saber de dónde se obtuvo la plastia. A la hora de evaluar una rodilla operada con plástica de ligamento cruzado anterior, debemos agregar al protocolo de rodilla cortes sagitales oblicuos en secuencias T2 o cortes coronales oblicuos en secuencias T1. Son cortes más finos que nos permiten tener una mejor visualización del neoligamento. Debemos evitar secuencias gradiente de eco y debemos cambiar a las secuencias de supresión de grasa por secuencias de inversión-recuperación. ¿Qué debemos valorar en resonancia magnética? La integridad de la plastia tiene signos primarios que son la continuidad, el grosor, la orientación y la intensidad de señal. Y como signos secundarios tenemos la traslación anterior de la tibia o la angulación del ligamento cruzado posterior. Existen otras cosas para valorar como la posición de los túneles, la posición de los tornillos de fijación, si existe o no impingement, si existe o no artrofibrosis y qué relación tiene con el impingement. Este es un buen ejemplo de una plástica correctamente efectuada. Se pueden evaluar los 4 signos primarios, hay continuidad de fibras, tiene un grosor adecuado, la orientación de fibras es la que corresponde y hay una buena intensidad de señal que en este caso es más bien hipointenso. Respecto a la orientación, en plano sagital la plastia no debe tener más de 60 grados y con respecto al plano coronal no debe superar los 75 grados. Todo esto para evitar la inestabilidad de la rodilla. Con respecto a la intensidad de señal, la pregunta es si es mejor hacer secuencias de densidad protónica o T2 para valorar las plastias. Tanto las plastias intactas como los desgarros tienen señal intermedia en las secuencias con T corto. Por eso es mejor
tratar de hacer secuencias T2 para visualizarlas. En este ejemplo vemos una densidad protónica con saturación de grasa y la verdad que la imagen es la imagen de la plastia tiene señal intermedia, en cambio en la secuencia T2 claramente se puede definir mucho mejor. Otro ejemplo del mismo problema, en este caso era una plástica intacta diagnosticada como un desgarro completo. En la densidad protónica se ve una imagen con señal intermedia, no se puede definir ni grosor, ni orientación, ni continuidad de fibras, etc. En la secuencia T2 tampoco es una imagen demasiado clara, pero se interpreta que algún tejido existe. Y después la tercera es la imagen artroscópica, donde la plástica estaba presente. Una vez insertado el injerto, sufre un proceso que se denomina ligamentización. El proceso de ligamentización tiene 3 fases. Una fase temprana de curación, son las 4 primeras semanas, donde existe hipocelularidad. La fase es la fase de mayor debilidad del injerto en las fijaciones, por eso es el momento donde más cuidado hay que tener. La segunda fase es la fase de proliferación, dura entre 4 y 12 semanas, existe hipercelularidad, comienza la revascularización y la remodelación de la matriz extracelular, y esto se trasluce imagenológicamente con un aumento de señal en secuencias T2 en resonancia magnética. El último paso es la ligamentización propiamente dicha, dura entre 6 y 12 meses aproximadamente, hay baja celularidad, disminuye la vascularización y se reorganiza el colágeno. En esta diapositiva, en las figuras de arriba, vemos el cambio de intensidad de señal que va sufriendo la plastia con el correr del tiempo, desde pasar de ser hipointensa con menos de un 25% de hiperintensidad, más del 25% de hiperintensidad, más del 50%, y después vuelve a ser hipointenso nuevamente. En la imagen de abajo, en las 2 figuras más representativas, tenemos a los 6 meses, vemos claramente el aumento de señal intrasustancia, y a los 12 meses, ya con la fase de ligamentización terminada, cómo se restaura la señal de la plastia. Entonces, el aumento de señal en secuencias T2 se relaciona con la presencia de tejido hipervascular y tejido reparativo hipercelular, corresponde a una maduración incompleta de la plastia, disminuyen las propiedades biomecánicas en este momento, ocurre entre las 6 y las 12 semanas y se asocia con disminución en la tensión del injerto. Entre las 6 y los 24 meses la señal y la tensión vuelven a la posoperatoria inmediata, y los tiempos de maduración son primero el injerto patelar, después el semitendinoso y por último los aloinjertos. Los signos secundarios de integridad son la traslación anterior de la tibia, que ante la ausencia de un ligamento cruzado anterior, la tibia se puede trasladar en sentido anterior, y es normal tener un desplazamiento menor de 3 milímetros. Más de 3 milímetros es patológico. Y segundo, esta traslación anterior hace que el ligamento cruzado posterior muestre ese rulo o aumento en la angulación normal del mismo. Con respecto a las causas de fallas en la reconstrucción primaria del ligamento cruzado anterior, tenemos a la pérdida de movilidad o artrofibrosis, a la artrosis con dolor recurrente, a la disfunción del aparato extensor en los pacientes donde se tomó el injerto patelar y la inestabilidad recurrente. Pero las causas de fallas en la reconstrucción primaria del ligamento cruzado, considerando solo la inestabilidad,
tenemos a los errores técnicos con el 75,8%, en donde el túnel femoral anterior es el 46,8%, el túnel tibial posterior 28,5%, la nochplastia inadecuada, que es el trepanamiento del cóndilo femoral para que no exista rozamiento con la plastia, y la mala tensión del injerto. Las causas biológicas ocupan el 12,3% y son las alteraciones en el proceso de ligamentización, la artrofibrosis o la infección. Y las causas traumáticas son las menores con 9,8%. Con respecto a los túneles, dijimos que la idea es replicar la anatomía del ligamento cruzado. El túnel femoral debe insertarse en la intersección de la cortical posterior del fémur con la cicatriz de la metáfisis posterior, y el túnel tibial debe ir inmediatamente posterior a la línea intercondilia posterior y se denomina línea de Blumenstadt. En esta diapositiva se observa en las dos imágenes de arriba la posición de los túneles femorales. En la imagen A se observa una correcta posición del túnel. Habíamos dicho que es en la intersección de la cortical posterior con la cicatriz metafisaria. En cambio, en la imagen B no está correctamente colocado, está desplazado unos milímetros en sentido anterior. Con respecto al túnel tibial, las tres imágenes de abajo muestran tres posibles complicaciones o errores técnicos. En la imagen C se observa que la imagen punteada es la línea de Blumenstadt y el túnel tibial se encuentra inmediatamente anterior a la línea. La imagen D es la correcta, donde el borde anterior del túnel tibial coincide con la línea de Blumenstadt. Y por último la imagen E, en donde tenemos un túnel tibial muy posterior. Este es un ejemplo clínico de un túnel tibial demasiado adelante. Va a generar que la plástica roce contra el techo intercondilio y con el correr del tiempo la plástica se vaya desgastando y la vida que va a tener esa plástica va a ser menor a la esperada. La nochplastia es una plástica que se le hace al espacio intercondilio, se come el borde medial del cóndilo externo para generarle más lugar al neoligamento y de esta forma evitar el rozamiento con el mismo, aumentando la vida media de la plástica. En este ejemplo clínico vemos un túnel tibial demasiado posterior. Esto va a generar inestabilidad anteroposterior y rotacional. Un túnel femoral demasiado anterior va a generar una elongación de la plástica, limita la extensión y genera inestabilidad. En este ejemplo clínico se observa el túnel varios milímetros anteriores a la intersección posterior de la cortical con la cicatriz metafisal. Otra falla, como dijimos, es colocar un túnel femoral demasiado verticalizado. En las diapositivas del comienzo dijimos que la orientación en plano coronal no debería superar los 75 grados. La consecuencia de esto es la inestabilidad rotacional. Y como ven, en el plano sagital el túnel está correctamente ubicado, pero no así en el plano coronal. Por eso los túneles hay que evaluarlos en los dos planos. Con respecto a la ruptura completa
traumática de la plástica, vamos a ver discontinuidad de fibras reemplazado por líquido en secuencias T2 y los focos de contusión ósea por el mecanismo de pivot shift en el sector posterior de la meseta tibial externa y en el sector medio del cóndilo homolateral. Con respecto a las rupturas traumáticas parciales, también podemos reconocer los focos de contusión ósea por el mecanismo de pivot shift y en la plástica propiamente dicha se observa irregularidad de las fibras, puede haber adelgazamiento o presencia de líquido, como por ejemplo en este caso donde hay a nivel de la inserción del túnel tibial una colección líquida producto de una lesión parcial por arrancamiento y fíjense la señal que muestran las fibras anteriores en comparación con las posteriores. A veces los pacientes que sufren una lesión de la plástica pueden sentir bloqueo articular o extensión incompleta y eso se produce como en este caso donde las fibras anteriores o la totalidad de la plástica migra en sentido anterior y genera bloqueo articular porque se interpone entre el techo intercondilio y la meseta tibial. Dentro de los inconvenientes que mencionamos en la extracción del injerto del tendón rotuliano, hueso-tendón-hueso, era la rotura del tendón, el síndrome infrapatelar, la tendinosis del tendón rotuliano y la condropatía de la rótula. Este es un ejemplo de una degeneración mucinosa del tendón secundaria a la obtención del injerto. Este es un ejemplo de rotura del tendón rotuliano de la inserción distal como consecuencia de la obtención del injerto. En pacientes operados que sientan bloqueo o incompleta extensión, también debemos sospechar la presencia de fibrosis. La artrofibrosis puede ser focal o difusa. La focal se denomina lesión cíclope y se ubica generalmente por delante de la plastia. Se lo denomina lesión cíclope porque tiene la forma de un ojo y es la imagen que le genera al artroscopista en el ingreso a la articulación. Es ese tejido con señal intermedia en T1, en T2, que se encuentra por delante de la plastia, ocupando el espacio intercondilio. La artrofibrosis difusa se ve sobre todo en pacientes que tienen varias revisiones en la rodilla o que son propensos a una mala cicatrización y se reconoce por la presencia de este tejido de baja señal o señal intermedia que ocupa a nivel de la grasa de Hoffa o se encuentra por delante de la plastia ocupando el espacio intercondilio. Debemos tener en cuenta de mencionar si existe la presencia de líquido a nivel de los túneles, no en los pacientes inmediatamente posoperados porque puede verse un poco de líquido, sobre todo en los que tienen injerto de semitendinoso y recto interno que con el tiempo se reabsorben, pero sí en pacientes que ya llevan tiempo operados y tienen mucha señal de líquido a nivel de los túneles porque el túnel comienza a aumentar su diámetro, se empieza a erosionar los bordes y se empiezan a aflojar las fijaciones. La mejor forma para evaluar los túneles es con tomografía computada. En general deben medir menos de 14 milímetros. En el ejemplo de la izquierda se observa una revisión de plástica del ligamento cruzado con un túnel anterior de 19,6 milímetros. Probablemente el
tornillo interferencial en este paciente se había aflojado. Otro problema que vemos con las fijaciones es que cuando se empiezan a aflojar, empiezan a moverse y a querer salir, los pacientes se tocan un bulto, se inflaman los tejidos blandos superficiales y generan mucho dolor. En cuanto a las infecciones, tenemos a la artritis séptica como complicación de cualquier artroscopía y además, en este caso, la presencia de una osteomielitis, probablemente a través de los tejidos blandos superficiales, en donde se observan cambios de señal y edema óseo en la meseta rodeando al tornillo interferencial. En conclusión, les digo que la resonancia es un excelente método para valorar la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Puede controlar la maduración de la plástica, determinar los signos de integridad de la misma y poder evaluar potenciales complicaciones, como por ejemplo la de los túneles o rerupturas. Muchas gracias por su atención, me despido, les dejo mis datos de contacto por si alguno tiene alguna duda y necesita algún tipo de aclaración. Muchas gracias.